Hola a todos y todas, mi nombre es Juan Pablo y en este video número 15 vamos a comenzar con los tips y trucos extras en Excel que hemos venido manejando. En esta oportunidad vamos a ver cómo condicionar una celda o un rango de celdas para que permita ingresar lo que yo necesite, es decir, estrictamente lo que se requiera. Entonces hay muchas formas de condicionarla, vamos a comenzar a ver poco a poco algunas o casi todas las que hay. En este video en particular nos vamos a centrar en dos, que es permitir que la celda me reciba datos de tipo numérico con cierta longitud o cierto número de caracteres y datos de tipo texto. Son validaciones sencillas, pero que es bueno que comprendamos desde la raíz cómo se estructuran para que cuando nosotros vayamos a condicionar nuestra base de datos quede lo mejor configurada posible y de esa manera no haya pues inconvenientes al momento de estar llenando esa base de datos. Bueno, entonces tenemos este libro, lo llamé restricción según tipo de dato. En esta hoja llamada dato tipo cédula vamos a ver la primera restricción. Entonces, ¿qué me piden? Que en esta celda B1 solamente se puedan ingresar datos numéricos, no decimales, porque son de tipo cédula. Entonces, datos numéricos enteros, y que ese número tenga una longitud o un número de caracteres máximo de 10 dígitos, que me permite ingresar de 10 hacia abajo, pero no más de 10. Listo, esas son las dos condiciones que nos piden. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Inicialmente lo que haríamos es venirnos a la ficha datos y luego acá en la herramienta validación de datos comenzar a hacer nuestra validación, que en este caso lo haríamos por la opción personalizada, que eso ya lo hemos visto antes pues en otros videos. Pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo vamos a aprender a hacer desde acá, primero estructurando nuestra fórmula directamente en la hoja, porque cuando yo ingreso a la opción validación de datos y comienzo a construir una fórmula, no me sale el asistente. Es decir, Excel no me ayuda a construir la sintaxis de la fórmula. Entonces puede ser más engorroso o más complejo dependiendo de la capacidad o del conocimiento que yo tenga para estructurar las fórmulas o las funciones. Si yo me las sé de memoria, no voy a tener inconvenientes en los paréntesis, en los argumentos, en los puntos y comas y demás, pues lo hago de una vez desde validación de datos. Pero es mucho mejor hacerlo acá, que tengo el asistente, y luego copiar y pegarlo para evitar pues como tener que estar revisando varias veces lo mismo sin el asistente. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cómo construiríamos nuestra fórmula en este caso? Igual, vamos a usar primero una función que se llama esNúmero. Esta función permite restringir la celda para que solo reciba datos de tipo numérico entero. Ahora, mire que acá el asistente ya me está mostrando que recibe un valor. ¿El valor cuál es? ¿O cuál es el argumento? La celda donde va a ir el número. En este caso sería B1. Yo acá ya puedo cerrar el paréntesis y ya tengo mi primera restricción. Ahora, ¿cómo hago para que ese número tenga una longitud máxima de 10 caracteres? Entonces, voy a poner un punto y coma y voy a utilizar la función largo, que miren que con el asistente es mucho más fácil. Esta función, ¿qué me pide? También solo un argumento, en este caso el texto o la cadena de caracteres, la celda en donde va a ir el texto o la cadena de caracteres que yo voy a condicionar. Entonces para nuestro caso sería la misma, B1. Cierro paréntesis, ya tengo parte de la condición. ¿Por qué? Porque me hace falta decirle que ese largo, el largo que tenga esa celda B1 sea
menor o igual a 10. Eso lo hago utilizando estos operadores lógicos. Entonces noten cómo acá yo puedo ir construyendo la fórmula y puedo ir condicionando la celda donde va a ir el número con todo lo que yo necesite. Es decir, es muy personalizado y esa es la idea. Entonces, con esto yo le digo, no me reciba sino números. Es decir, no me reciba ni texto, ni caracteres especiales o cosas por el estilo. Y con esto yo le voy a decir, esos números que usted me va a recibir que tengan un máximo de 10 caracteres, que no se me pase de 10. Listo. Ahora, ¿cómo hago para que se tengan que cumplir las dos funciones al tiempo? Es decir, no una ni la otra, sino que se cumplan las dos. Voy a utilizar el operador lógico y. Entonces yo lo que hago es que acá al inicio de toda la fórmula coloco y, abro paréntesis y noten que otra vez me sale el asistente, entonces es mucho más cómodo trabajar desde acá. Acá que me dice esta función y, que ingrese un valor lógico 1, yo ya lo tengo, que es la función es número. Entonces como yo estoy posicionado acá, él me lo muestra como en negrita. Luego me dice punto y coma, ingrese el valor lógico 2. Si yo me paro acá en la otra función, ya él me lo resalta. Valor lógico 3 no tenemos, solamente tenemos dos condiciones, entonces acá al final yo ya puedo poner el último paréntesis que correspondería a la función y ahora sí le estoy diciendo ya, vea, yo necesito que se cumplan estas dos condiciones, que me permita ingresar números y que tengan máximo 10 caracteres. Listo, así es como se interpretaría. Entonces, si yo pulso Enter, esta fórmula me va a devolver en este momento falso. Listo, debemos tener en cuenta que todas estas fórmulas que nosotros ingresemos dentro de validación de datos siempre me van a devolver falso o verdadero, es decir, si se cumple o no la condición. En este caso me va a devolver falso porque yo no tengo ningún número acá. Entonces si yo pulso Enter, efectivamente me devuelve falso. Si yo ingreso un dato acá correcto, en este caso son números, con una longitud no mayor a 10, entonces acá me va a cambiar a verdadero. Pulso Enter y ahí lo tenemos. Si yo ingreso texto, acá me debe cambiar a falso porque no se está cumpliendo la condición. Pulso Enter y efectivamente funciona. Ahora, ¿qué hacemos para poderlo aplicar a la validación como tal? Es decir, yo no puedo colocar esta fórmula, no la puedo poner acá, porque si la pongo acá, pues cuando digite el número la borraría. Por eso es que utilizamos la validación de datos. Entonces yo ¿qué hago? Cojo, abro la celda, o en este caso la fórmula que tengo acá, con F2. La copio, que ya sé que está correcta, y ya puedo borrarla de acá. Puedo borrar esto también. Entonces ahora sí yo le digo, bueno, a esta celda yo le voy a aplicar ese tipo de validación. Entonces, ficha datos, botón validación de datos, permitir personalizada. Recuerden que siempre que vamos a usar la fórmula en personalizada. Y acá la pego. Noten que acá, así yo me ubique en cualquier parte, él no me va a mostrar el asistente. Entonces, si yo no comprendo bien la sintaxis, me puedo enredar. Me puede faltar un paréntesis, un punto y coma, colocar mal un argumento y esto acá se vuelve un lío. Bueno, ya la tengo acá lista, entonces le digo aceptar. Vamos a probarla. Si yo ingreso acá, texto, se supone que debería devolverme falso. Pero, como yo ya lo estoy haciendo es en la validación, él no me va a colocar una palabra falso, sino que me va a mostrar el mensaje de advertencia o de error que equivaldría a falso. Pulso Enter y ahí está. Ahora, si yo ingreso números con una longitud no mayor a 10, entonces acá me devolvería verdadero, que cuando utilizo la validación de datos sería simplemente permitirme ingresar el valor y no mostrarme ningún error. Si yo intento ingresar caracteres especiales, me devolvería también falso, porque yo le dije que solo números. Me devuelve falso, me devuelve el error.
Listo, entonces vamos a ingresar acá, vamos a verificar la segunda parte de la validación, que serían los 10 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí hay 10. Me los permite ingresar porque está dentro del rango de la validación, que lo hicimos con la función largo. Si yo abro la celda con F2 y le agrego uno más, me devuelve falso. Ahí no me lo permite porque la condición dice que hasta 10. Listo. Ahora bien, ¿por qué acá yo le puse el rótulo de dato tipo cédula? Porque las cédulas no tienen decimales y acá vamos a trabajar solamente con números enteros. ¿Por qué? Porque yo acá perfectamente podría decir, bueno, son 10 dígitos, vamos a ingresar los 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero resulta que este número, como yo voy a trabajar con decimales, entonces la parte decimal de este número es 31 y yo le agrego una coma para hacer referencia que es un número decimal y pulso Enter. Entonces él me dice que hay un error, porque es que la coma también es un carácter, entonces serían 11 dígitos y se me sale de la validación. Listo, entonces ya cuando vamos a trabajar con decimales usamos otro tipo de validación. Por eso en este caso lo llamé dato tipo cédula, porque trabajamos con enteros y estrictamente con 10 caracteres o menos, que es la validación que hicimos. Listo. Ahora vamos a hacer otro tipo de validación. Dato tipo texto. Esta es mucho más sencilla. Solamente nos va a permitir recibir texto y caracteres, pero no números, ni enteros ni decimales. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Podemos hacerlo igual como lo hicimos en dato tipo cédula. Nos venimos acá, igual a la función es texto. Pongámoslo en mayúscula que se ve mejor. Es texto. ¿Qué argumento me pide? La celda donde se va a ingresar el texto. Pulso y acá, como yo ya no voy a utilizar nada más, ni voy a anidar ni nada, yo puedo de una vez pulsar Enter y Excel automáticamente me va a poner el paréntesis que me hace falta. Pulso Enter y ahí está. Me dice falso porque todavía no tengo nada. Entonces si yo ingreso acá números, me continúa diciendo falso porque no se está cumpliendo la condición. Si yo ingreso texto, me dice verdadero porque se cumple, y si ingreso caracteres me dice verdadero porque también se cumple. Listo. Ahora vamos a eliminar acá tanto esta fórmula como esto y vamos a hacerlo de una vez en la validación de datos. En este caso, como la sintaxis de la función es tan sencilla, pues no es necesario hacerlo acá y copiar y llevárnoslo, lo podemos hacer de una vez. Todo depende de qué tan compleja sea la fórmula que vamos a construir. Entonces, me ubico en la celda, ficha datos, validación de datos, opción personalizada. Y acá la construyo. Igual a texto, abro y cierro paréntesis. Y dentro de los paréntesis el argumento va a ser la celda, o incluso la puedo digitar. B1. Y aceptar. Y vuelvo y la pruebo. Entonces acá yo coloco números y me devuelve falso. Me dice hay un error. ¿Por qué? Porque solamente debe recibir texto. Si yo ingreso caracteres especiales, me lo recibe porque hacen parte de texto. Ahí me estaría devolviendo verdadero. Y si ingreso texto o letras, también me la recibe. En este caso no hay problema porque no condicionamos el largo o el número de caracteres, aunque lo podríamos hacer también. Podríamos anidarle a la función es texto, la función largo, y con la función i, así como lo hicimos en la anterior, podríamos condicionar. Es decir, esto ya es un tema de estar jugando con todas esas funciones que podemos anidar y construir fórmulas muy complejas para condicionar la celda en donde va a ir el dato, porque básicamente podemos condicionarla como nosotros queramos. Listo, entonces hasta aquí el video de hoy. Para el próximo video vamos a continuar viendo otro tipo de condiciones que podemos aplicarle a las celdas.